Lo estamos viendo, lo estamos contando a lo largo de toda esta jornada y nos lo ha explicado Paloma Castro, la delegada territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos temperaturas bajas, nieve, lluvia y desde luego que con estas temperaturas tan bajas son muchos los que empiezan a tienen o tenemos problemas de garganta o peor aún, caen enfermos por gripe. El frío y el aire seco son los principales factores de riesgo para la garganta. Por eso nos acompaña Cristina Cid, consultora del Centro de Investigación en Fitoterapia. Muy buenos días. Buenos días. Cristina, estos dos factores, la influencia del frío y del aire seco como riesgo para la garganta, son solo una de las conclusiones de uno de los últimos estudios que han realizado. ¿De qué más nos advierten? Pues nos advierten sobre todo de esos dos factores como riesgo para nuestra garganta. Para evitar todo eso tendríamos que evitar los cambios de temperatura, pasar de frío a calor y tener permanentemente hidratación sobre la garganta, o sea, beber más agua de lo normal, puesto que no solamente el ambiente seco del exterior, sino también las calefacciones, los aires calientes que utilizamos en las casas, nos provocan más sequedad en la garganta y eso favorece la proliferación bacteriana, con la consecuente irritación, enrojecimiento, inflamación, que hacen que nos sintamos mal, claro. Nos habla de la hidratación y esas medidas de precaución, pero le veo que se ha traído, y lo tenemos sobre la mesa, una sustancia, creo ver que es propolis, Sí. porque es tan importante. Además lo he traído en dos formatos, lo he traído en spray, o sea, en un limpiador nasal, y en gotas, que además este es el que tengo yo en mi bolso, que lo acabo de sacar, pero lo estoy utilizando para el dolor de garganta. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve como antiséptico y antiinflamatorio, ¿vale? Entonces nos ayuda a evitar la sequedad, nos ayuda a evitar la inflamación, nos ayuda a mejorar todo ese tipo de cosas. Si es un formato, por ejemplo, de gotitas, simplemente se coge y se le pone unas gotitas en el agua, y en el caso de spray, tanto nasal como hacia la garganta, se aplica directamente. La verdad es que es estupendo. En unas horas notas una mejoría inmediata. También hay caramelos, jarabes, pero es muy importante porque nos ayuda a rehidratar y al mismo tiempo como antiinflamatorio y antiséptico. Esto me lleva a otra pregunta, porque estamos viendo que esto nos puede ayudar a mejorar síntomas y a curarnos. En materia de prevención, en ese estudio creo que leíamos también que en torno a un tercio de las personas sufren dos o más veces algún problema de garganta, de dolor de garganta, de infección, y que más de la mitad, al menos una vez en esta estación, se puede prevenir estos problemas con estas temperaturas, estos fríos, estos inviernos. Sí, estos fríos, estos cambios de temperatura que tenemos últimamente, el própolis nos ayuda a prevenir ese tipo de síntomas. Digamos que tomándolo de forma habitual, diaria, ayuda a prevenir sobre todo a profesionales de la voz. Gente como vosotros, que es todo el día hablando, profesores, gente que está dando formaciones, gente que tiene que utilizar un tono de voz muy elevado por trabajo, le viene muy bien para prevenir sobre todo inflamaciones e infecciones. ¿Y los alérgicos, por ejemplo, a los polenes pueden tomar? Los alérgicos al polen siempre deben tener que consultarlo con su médico y su farmacéutico para que les aconsejen, porque hay gente con diferentes niveles de alergia. Es decir, que habrá que adecuar la dosis. Siempre hay que adecuar un poco, digamos, las alergias, siempre hay que consultarlas por adecuar la dosis o el tipo de producto o la forma de aplicación. Esto que usted nos está aconsejando, este remedio natural, al fin y al cabo es solo ejemplo de algo que también han detectado en el Centro de Investigación sobre Fitoterapia, como es el aumento del consumo de remedios naturales como alternativa para las distintas patologías. Creo que lo cifraban en el 37%. ¿Estamos ante una tendencia en la que cada vez optamos más por remedios, llamémosle naturales, y menos por remedios derivados de químicos? Sí y no. Vamos, hay patologías para las que indudablemente hay que utilizar remedios más químicos y otras en las cuales, como en este caso, para prevenir o incluso para curar, nos puede venir muy bien la fitoterapia. ¿Por qué? Porque cuando son sobre todo patologías víricas, como pasa con los resfriados, las gripes, los antibióticos no sirven para nada, no nos curan. O sea, los médicos ya no te recetan un antibiótico para un resfriado, porque no sirve para nada. Lo único que hace es provocarnos una resistencia a ese antibiótico y hacer que en otro momento no sea efectivo. Entonces, ¿qué pasa con la fitoterapia? La fitoterapia, como es el caso del própolis, que se considera el antibiótico natural, nos ayuda a curar esos síntomas, además en horas, y no nos provoca ningún tipo de resistencia ni ningún otro efecto secundario de los antibióticos tradicionales. Aparte de que sí colabora en la curación de la enfermedad, cosa que el antibiótico convencional no haría. Entiendo, por tanto, que si tenemos productos naturales que tienen ese efecto antibiótico, podría ser un aliado más para este problema que aquí hemos contado en este informativo de esa resistencia a los antibióticos, que ya es un problema de salud a nivel mundial.
Sí. De hecho, cada vez hay más problemas por resistencia a los antibióticos. Con lo cual, este tipo de terapias alternativas pues, nos hacen bordear un poco ese camino y conseguir la resolución del problema o la prevención. Sobre todo en invierno es interesante prevenir por el tema de las gripes que vienen fuertes. ¿Y si es una solución a esa resistencia a los antibióticos, por qué no se prescriben más? Porque muchas veces es por desconocimiento. O sea, vamos un poco, todo el mundo sabe lo que es un antibiótico tradicional, pero no todo el mundo conoce lo que es el própolis o no se fía del própolis. Pero dice, bueno, esto, a fin de cuentas, esto es fitoterapia, tampoco es tan importante. Pues no, señores, la fitoterapia funciona y la fitoterapia cura. O sea, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si estuviéramos hablando de un cáncer, pues hablaríamos de quimioterapia, no de própolis. Pero como estamos hablando de infecciones de garganta, pues ahí sí que el própolis nos puede ayudar. ¿Por qué no utilizarlo? También es interesante ir conociendo productos nuevos, eficaces. También ahora mismo en el mercado hay muchísimos antigripales que incluyen própolis en su formulación, como elemento secundario, que a lo mejor no se ve, que no es lo que yo estoy pidiendo, porque yo estoy pidiendo algo para el resfriado. Pero mi farmacéutico, que ya está muy bien informado, sabe que me va a venir muy bien y me da un antigripal que ya lleva própolis. Hay muchísimos que llevan tanto própolis como equinacia. Lo decía usted antes, hay que consultar con el experto en el caso de que se padezca alergia a los polenes para tomar própolis, pero así en líneas generales con estos remedios naturales que tienen efectos de curación, efectos antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, es mejor consultar a un especialista antes que ir al mostrador del establecimiento en el que podamos encontrar estos productos, leer detrás y elegir por nuestra cuenta. Estos productos se venden siempre en farmacias. Tienen su formulación, tienen sus prospectos y sus indicaciones. Lo adecuado siempre es consultar al especialista. O sea, ir a la oficina de farmacia, preguntar al farmacéutico, a los técnicos, que serán además los más indicados para recomendarle el producto, puesto que les contaremos todos los síntomas que tengamos. Quizá aquí habría que hacer una distinción entre estamos hablando del própolis, pero tenemos remedios naturales que habitualmente están envasados con el indicativo de complemento alimenticio. Por ejemplo, la equinacia. En estos casos, ¿da lo mismo que, llamémoslo marca, compremos de estos productos naturales que otros? Mejor leer la etiqueta. ¿Son mejores los que sean derivados ecológicos? Normalmente en fitoterapia la mayor parte de plantas que se utilizan ya son de agricultura ecológica, la mayoría. Lo ideal es acudir a las farmacias porque plantas como por ejemplo la equinacia, camilina, alcachofa, todo lo que está encapsulado, vienen con la categoría de MTP. ¿Qué es un MTP? Es un medicamento tradicional de plantas. ¿Y eso qué significa? ¿Qué me aporta a mí como consumidor? Pues le aporta seguridad de que ese producto ha sido probado, hay estudios que certifican su eficacia y hay estudios que avalan la dosificación. O sea, la dosis que pone detrás en la cajita no es porque el fabricante ese día quisiera poner eso, es porque hay una dosis que avala unos resultados y eso es lo que se indica en la caja. Entonces siempre es interesante acudir a farmacias y buscar pues los MTPs, que lo llamamos, que son los medicamentos tradicionales de plantas. Con eso tiene la seguridad de que va a pagar algo que realmente le va a hacer efecto, le va a ser muy efectivo. Hablamos de dosis, entiendo que esto es porque en un consumo excesivo pudiesen tener efectos secundarios o los remedios naturales nos libran de esos riesgos. La dosificación está referida más a la efectividad, ¿vale? Porque siempre hay que recordar que los complementos de plantas, la fitoterapia, no deja residuos en el organismo. Con lo cual, al no haber residuos en el organismo, digamos que los efectos secundarios no son habituales. Pero la dosis tiene que certificar una eficacia. Si no superas la dosis mínima, no vas a tener la eficacia del producto, que es al final lo que nos importa de las dosificaciones de producto. Oh, perdón. Hablábamos antes de esa resistencia a los antibióticos, que es un problema sanitario a nivel mundial. Otro que se está empezando a tener muy en cuenta es el de la automedicación. La fitoterapia puede ser una buena noticia teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, que no tienen efectos secundarios tan graves. ¿No? Es decir, nos debemos preocupar menos ante una persona que se automedica con remedios naturales que una que... Automedicarse no es una buena política prácticamente jamás. O sea, lo ideal siempre es consultar a los especialistas, consultar al farmacéutico, al médico, pero la automedicación, ni siquiera en el caso de la fitoterapia, debería ser adecuada al 100%. Siempre conviene consultar, porque a lo mejor un pequeño detalle puede hacer que sea más conveniente un producto que otro. No por efecto negativo, sino por efecto muchas veces complementario.
que eso sí que puede ayudarnos. Por ejemplo, si me dices, pues mira, yo es que me resfrío muchísimo todos los años, lo paso fatal, me dura el constipado 3 semanas, ¿me tomo el própolis? Yo te diría, pues sí, porque además al trabajar con la voz, la garganta sufre, aunque no notemos molestias diarias, pero acaba sufriendo, ¿vale? Es normal que profesionales de la voz acaben con problemas de pólipos o nódulos. Pero yo te diría, ¿por qué no me complementas el própolis con una equinacia? Que te haría subir las defensas de cara a resfriados y a gripes, con lo cual tardarías menos en curarte y tendrías protegida la garganta. Ese es el tipo de consejos que te puede dar un especialista en una farmacia o un médico, que a lo mejor al hacer automedicación pues no caes en ese pequeño detalle, ¿vale? Sobre todo porque podemos incurrir en tomarla todos los días del año y a lo mejor no es la mejor de las ideas. No, evidentemente no es necesario tomarlo todos los días del año. Este tipo de productos para resfriados y gargantas, lo suyo es tomarlos en la época invernal. O sea, empezar más o menos, si es como prevención, lo adecuado sería empezar en finales de septiembre, primeros de octubre. Porque este año la gripe ha venido un poquito tarde, pero normalmente aparece a finales de octubre. Pero lo adecuado es empezar en esa época y terminar, pues ahora, en marzo, suficiente. Estábamos hablando del própolis como un antibiótico natural, pero ¿tenemos otros antibióticos naturales que sean eficaces para otro tipo de patologías, no solo las de garganta? Normalmente ese tema ya hay que consultar siempre con los médicos, porque como el espectro de antibióticos es muy grande, antibióticos naturales como tal, el que más se considera es el própolis, que es para vías respiratorias. Luego ya si hablamos de otro tipo de problemas como infecciones de estómago, infecciones de piel, eso ya hay que consultar con el médico. Desde luego parece con esos datos en el aumento de consumo de remedios naturales que tenemos más predisposición, por lo menos, a informarnos de este tipo de remedios. Yo no sé si rizando el rizo, en algunos casos, en algunos de estos tipos de remedios, se está viviendo un fenómeno tipo moda en su consumo. Modas en fitoterapia hay bastantes. O sea, yo recuerdo una el año pasado que fue la moda del carbón vegetal como mascarilla para los puntos negros y aquello era, vamos, una barbaridad. O sea, modas sí que hay, la difusión por internet y demás sí que marca mucho el tema de modas, bastante. En todo caso, importante consultar con los especialistas para que las modas no tengan sus malas consecuencias. Cristina Cid, muchísimas gracias por resolvernos todas estas dudas y darnos esperanza para superar estos resfriados de invierno. Muchas gracias a vosotros. Con esto lo dejamos con algunos consejillos para superar estas bajas temperaturas, lluvia y nieve que, como les hemos venido contando, van a estar con nosotros este fin de semana. Tras el fin de semana nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 7:30, pero entre tanto, por supuesto, la información va a continuar aquí en Castilla-La Mancha Media. Gracias por estar ahí. Hasta el lunes.